La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Romanos 7. De la versión Reina Valera 1960. Analogía tomada del matrimonio. 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que mora en mí. 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. 8. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 13. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. ¡Ah, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7 es un capítulo profundo de la Biblia. Habla del corazón de la relación del creyente con la ley de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, lidia con una lucha profunda.
Describe la tensión entre las demandas de la ley y nuestra debilidad humana. Sin embargo, esta lucha finalmente apunta a la gloriosa verdad de la libertad en Cristo. Este ensayo explorará las profundidades de Romanos 7. Descubriremos su mensaje de liberación y esperanza para cada creyente. Pablo usa la analogía del matrimonio para ilustrar esta verdad. Explica que una vez estuvimos casados con la ley. Este matrimonio, sin embargo, estaba destinado al fracaso. No podíamos cumplir con las demandas de la ley. Éramos como prisioneros, atados por cadenas que no podíamos romper. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, Cristo entró en escena. A través de su muerte y resurrección, rompió las cadenas de la ley. Nos liberó para experimentar una nueva vida. Esta nueva vida no se trata de ignorar la ley de Dios. En cambio, se trata de abrazar la libertad que se encuentra en Cristo. Somos libres de la condenación de la ley. Ahora podemos vivir en el gozo de conocer a Dios a través de su Hijo. Romanos 7 nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. El mismo Pablo experimentó la frustración de intentar estar a la altura de las demandas de la ley. Romanos 7, versículo 15 dice: No entiendo lo que hago, porque lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que odio, eso hago. Este versículo captura perfectamente la lucha interna que todos enfrentamos. Deseamos hacer lo correcto, obedecer la ley de Dios. Sin embargo, nos encontramos constantemente fallando. Esta lucha no es una señal de debilidad o falta de fe, es una experiencia humana universal. La ley, aunque santa y buena, no puede salvarnos. Solo puede revelar nuestra pecaminosidad. Como un espejo nos muestra nuestros defectos, pero no ofrece ninguna solución. Intentar ganarse el favor de Dios cumpliendo la ley es como intentar llenar un pozo sin fondo. Es una tarea imposible. Romanos 7 nos recuerda que necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Esta comprensión no debería llevarnos a la desesperación, sino a la esperanza. Cuando entendemos nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, entonces podemos apreciar plenamente la magnitud de la gracia de Dios. Su gracia no es una recompensa por nuestros esfuerzos, es un regalo gratuito que se nos da en Cristo Jesús. Romanos 7, versículo 4 dice: Por lo tanto, hermanos míos, ustedes también murieron a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que pertenezcan a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En Cristo hemos muerto a la condenación de la ley. Ya no estamos atados por sus demandas imposibles. Somos libres para vivir en la novedad de vida que Él ofrece. Esta libertad no es una licencia para pecar, es un llamado a vivir en obediencia por amor a Dios. Al permanecer en Cristo, el Espíritu Santo nos da el poder para vivir vidas que le agraden. Nuestra obediencia ya no está motivada por el miedo o la obligación. Fluye de un corazón agradecido por la increíble gracia que hemos recibido. Romanos 7, versículo 6 dice: Pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía cautivos, para que sirvamos en la nueva manera del Espíritu y no en la antigua manera del código escrito. Este versículo ilustra maravillosamente el poder transformador del Evangelio. Romanos 7 concluye con una expresión de gratitud. Pablo exclama: Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esta exclamación debería ser el clamor del corazón de cada creyente. Hemos sido liberados de la condenación de la ley y se nos ha dado una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida no está exenta de desafíos. Seguiremos enfrentando tentaciones y luchas. Sin embargo, podemos enfrentarlas con confianza, sabiendo que ya no estamos definidos por nuestros fracasos. Estamos definidos por el amor y la gracia de Dios, derramados sobre nosotros en Cristo. Vivamos, por lo tanto, cada día con corazones llenos de gratitud. Extendamos esa gracia a los demás, mostrándoles el mismo amor y misericordia que hemos recibido. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador del Evangelio, la buena nueva que nos libera de la condenación de la ley y nos da el poder para vivir para la gloria de Dios. Gracias, profe Álvaro. Ahora vamos con la hermana Rosita y el análisis de este capítulo. En la voz computarizada de Estrella del chat ClipChuamp. Adelante, Estrella. Vamos a seguir el análisis de este capítulo realizado por Rosita. Romanos 7, la mayor guerra jamás librada.
¿Sabías que la Segunda Guerra Mundial se considera el conflicto más mortífero y de mayor envergadura de la historia de la humanidad? Es el conflicto más mortífero de la historia porque tuvo un saldo de entre 50 y 85 millones de muertos. La mayoría de las víctimas mortales fueron civiles de China y la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial participaron más de 50 naciones y se combatió por tierra, mar y aire en casi todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial es el único conflicto en el que se utilizaron armas nucleares. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en el Imperio japonés. Aunque la Segunda Guerra Mundial es el conflicto más mortífero y de mayor envergadura de la historia de la humanidad, nos gustaría presentarles una guerra mayor que la Segunda Guerra Mundial, la guerra contra nosotros mismos. Podemos conquistar naciones, podemos convertir en esclavos a otros seres humanos. Sin embargo, la humanidad no ha sido capaz de conquistarse a sí misma, de dominar sus pasiones ni de controlar sus malos pensamientos y acciones. ¿Cómo es posible? En Romanos 7, versículo 23, el apóstol Pablo describe esta guerra con nosotros mismos de la siguiente manera: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno, y me tiene cautivo. Nueva Versión Internacional. Ahora, espera un minuto. Pensamos que una vez que rendimos nuestras vidas a Cristo y nos convertimos en cristianos, somos libres del pecado. ¿Cómo es que el apóstol Pablo ahora nos dice que hay una ley, la ley del pecado, que nos tiene cautivos, y que esta ley reside en nosotros? Nos encontramos con que hay dos fuerzas que luchan entre sí en nuestra mente. Es como la caricatura donde vemos un angelito de un lado y un diablito del otro lado de nuestra cabeza. Cada uno nos dice que hagamos algo que es opuesto a lo que el otro nos dice. Pablo lo ilustra de la siguiente manera: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7, versículos 18 y 19, Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿cómo podemos ganar esta batalla que se libra en nuestro interior? El apóstol Pablo continúa diciendo: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Romanos 7, versículo 24. No estamos solos en esta batalla. En Romanos 7, versículo 25, el apóstol Pablo nos dice que da gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor, porque con Jesús podemos ganar esta batalla. ¿Cómo se puede hacer esto? Entregando nuestra voluntad a Él. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid, pues, y arguyamos juntos. Isaías 1, versículo 18. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter, haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por esto dice el Salvador: así, pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 33. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse.
No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. El camino a Cristo, capítulo 5, consagración, páginas 43 y 44. https://m.ebritins.org/book/1749169.169/176. La alegría y la paz que experimentamos cuando rendimos nuestra voluntad a Dios no pueden medirse con ninguna otra cosa de valor en esta tierra. Desde que tomamos la decisión de rendir nuestra voluntad a Dios, vivimos con la confianza de que nuestro Padre Celestial cuidará de nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y tenemos la confianza de que su voluntad es lo mejor. Como dice Jeremías 29, versículo 11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nueva versión internacional. Nuestra vida eterna depende de esta importante decisión. Bendiciones. Saludos. Aquí tienes una propuesta para estructurar tu análisis de Romanos 7 utilizando el método RAP y PECA. Este enfoque desglosa cada paso de manera clara, facilitando tanto la comprensión del texto bíblico como la aplicación práctica. Método RAP PECA aplicado a Romano. Resumen del capítulo. Romanos 7 aborda la lucha interna entre el deseo de cumplir la ley de Dios y la realidad del pecado que habita en el ser humano. Pablo utiliza la analogía del matrimonio para explicar cómo los creyentes están muertos a la ley por medio de Cristo, lo que los libera para vivir en el Espíritu. La sección final describe la batalla constante entre el bien que se desea hacer y el mal que está presente. 2. A. Análisis detallado. Versicología del matrimonio. La muerte a la ley mediante Cristo permite una nueva vida fructífera en el Espíritu. Versículo 7:13. La función de la ley. Pablo explica que la ley revela el pecado, pero no tiene poder para salvar. Versículos 14 y 25. La lucha interna. Pablo expresa la frustración de querer hacer el bien, pero ser vencido por el pecado, concluyendo con la declaración: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. 3. Paralelismos con otras escrituras. La ley como ayo que nos lleva a Cristo. Salmos 19:9. La perfección de la ley como guía para la vida. Hebreos 4:15-16. Cristo comprende nuestra debilidad y nos ofrece gracia. 4. Interpretación. La ley no es mala. Su propósito es revelar nuestra incapacidad de alcanzar justicia por nosotros mismos. Cristo es la solución para esa incapacidad. 5. P. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo identificar áreas donde la ley del pecado todavía opera en mi vida? ¿Qué pasos puedo dar para depender más del Espíritu Santo y menos de mis propios esfuerzos? ¿De qué manera puedo aplicar la libertad en Cristo sin malinterpretarla como una licencia para pecar? Esa enseñanza principal. Solo mediante Cristo podemos experimentar la libertad del poder del pecado y la verdadera obediencia a Dios. C. Conexión con la vida moderna. En una sociedad que promueve la autosuficiencia, este pasaje nos recuerda que la verdadera transformación viene de la dependencia en Cristo. 8. A. Aplicación práctica. Dedicar tiempo a la oración diaria, pidiendo al Espíritu Santo que gobierne nuestras acciones. Reflexionar en cómo la gracia de Dios nos capacita para vivir en obediencia. Establecer un plan personal para estudiar más profundamente las Escrituras relacionadas con la victoria sobre el pecado. Cierre del análisis. Romanos 7 nos lleva a una realidad esencial. Por nuestras propias fuerzas la lucha contra el pecado está perdida. Sin embargo, Cristo es nuestra victoria. Este capítulo nos desafía a buscar la dependencia en Él y a vivir una vida transformada por su gracia. Adelante con el video, profe, y bendiciones para todos los que participan. Antes del video, profe, vamos a ver o vamos a hacer lo que hicimos en el capítulo anterior. O sea, vamos a profundizar en el capítulo, pero esta vez utilizando
los escritos de Elena G. de White como fundamento para el análisis de Romanos 7. Adelante, profe. Claro que sí. Aquí tienes un esquema para profundizar en Romanos 7, utilizando los escritos de Elena G. de White como fundamento para enriquecer el análisis. Este enfoque te permitirá combinar el estudio bíblico con las perspectivas inspiradoras y prácticas de sus escritos. Análisis de Romanos 7, basado en los escritos de Elena G. de White. 1. Contexto y propósito de Romanos. Enfoque principal del capítulo. La relación entre la ley y el pecado y la lucha interna del creyente en su caminar espiritual. Perspectiva de Elena G. de White. En el camino a Cristo, ella destaca que la ley de Dios es perfecta, pero incapaz de justificar al pecador. Su propósito es mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. 2. Principales enseñanzas del capítulo con citas relevantes. A. La función de la ley, revelar el pecado. B. Pablo aclara que la ley no es pecado, sino el medio por el cual el pecado se hace evidente. Elena. La ley es el espejo que muestra cuán manchada está nuestra alma por el pecado. No tiene poder para limpiarnos, pero señala a Cristo quien puede hacerlo. Tomo 1, 12:1. Aplicas la ley no puede ser rechazada ni cambiada, pero nos lleva a la cruz como el único lugar de redención. La lucha interna, la naturaleza carnal versus el deseo espiritual. Romanos 7, 14, 25. Pablo describe la batalla diaria entre querer hacer el bien y ser arrastrado por el pecado. El poder renovador de Cristo en el corazón es lo único que puede vencer las inclinaciones pecaminosas. Esta batalla continuará hasta que Él regrese. El conflicto de los siglos. Reflexión. Aunque el pecado habita en nosotros, no debemos ceder a la desesperanza. Cristo ofrece la victoria. 3. Ejemplos prácticos de los escritos de Elena G. de White. Analogía del agricultor. En Cristo en su santuario, Elena G. de White compara el trabajo del agricultor con el proceso de santificación. El agricultor trabaja la tierra, pero depende de la lluvia y el sol para los frutos. Así también, nosotros debemos esforzarnos, pero la verdadera transformación viene del Espíritu Santo. Lucha de grandes personajes bíblicos. Ella menciona cómo Moisés, Elías y Pablo enfrentaron momentos de debilidad. Sin embargo, cada uno fue fortalecido al depender completamente de Dios. Patriarcas y Profetas, 2:54. 4. Aplicaciones prácticas para hoy. Dependencia diaria en Cristo. Enfatiza la importancia de la oración y el estudio de la Biblia como armas espirituales. Cada día debemos consagrarnos nuevamente a Dios, sabiendo que la batalla contra el pecado no es nuestra, sino de Él. El camino a Cristo. La gracia no elimina la obediencia. La justificación no es excusa para vivir desobedeciendo la ley. Más bien, la gracia capacita al creyente para cumplirla. Dios no anula su ley para salvarnos. En cambio, nos da la gracia para cumplirla. El deseado de todas las gentes. Conclusión. La victoria es en Cristo. Romanos 7 termina con una declaración de gratitud. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Elena G. de White confirma que este es el clamor de todos los redimidos. El que confiesa su debilidad y se aferra de la fuerza de Cristo será transformado y hecho más que vencedor. Mensajes selectos, tomo 3, p. 40 video. Cierre para el video. Con este análisis, vemos que Romanos 7 no es un capítulo de derrota, sino una invitación a reconocer nuestra total dependencia de Cristo para la victoria sobre el pecado. A través de los escritos de Elena G. de White, entendemos mejor cómo la ley, el pecado y la gracia trabajan en conjunto para guiarnos a una vida de santidad. Adelante con el video, profe. Que sea de gran bendición para todos los participantes.
La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com